porque vamos a hacer referencia de lo que significa mala fe, malicia procesal, temeridad procesal. ¿Correcto? Y esto tiene mucha colación, sobre todo en las últimas semanas, con respecto a lo que ha sucedido con personajes públicos, ¿correcto? Sobre todo en el ámbito local y en el ámbito de la farándula, donde se ha podido observar que normalmente se han ejecutado situaciones en las cuales ahora sí el ojo ciudadano ha podido evaluarlas en una real dimensión. El hecho de que digan, el hecho de que se manipule situaciones de contradicción, situaciones de violencia familiar, sean verdaderas o eventualmente sean exageradas o inclusive sean ficticias, miren lo que ha provocado. Ha provocado, ¿qué cosa? La participación, la intervención del Ministerio Público, del Ministerio de la Mujer y literal se ha retirado, se ha suspendido la patria potestad de dos papás, de un papá, de un varón y de una madre, ¿correcto? Sobre una niña a la que la mamá, ¿correcto?, había denunciado que probablemente había ejecutado un acto no de tocamientos indebidos, sino de violación. Correcto. Hay que ser bastante discretos en esto, pero a la misma vez hay que ser objetivos. No se trata de una persona cualquiera, se trata de una niña de 4 años, no se trata de hechos cualquiera, que es tu papá te está diciendo tal cosa, tu mamá te está diciendo tal cosa. No, no, no. Acá la cuestión es muy directa. La mamá comentó, denunció y señaló que hubo, ¿qué cosa? Una penetración, ¿correcto? Lo cual ya habla sobre un delito de violación sexual. ¿Por qué? Porque en el ámbito del área, en el ámbito penal, la violación sexual es totalmente diferente de un tocamiento indebido, de una presunta ejecución de actos de violencia familiar sobre la base de una naturaleza sexual de un adulto hacia un menor. Más aún cuando tomamos en cuenta particularidades a nivel, ¿qué cosa? De relación a nivel de vínculo familiar. Así que no es poca cosa lo que se está tratando. Y por eso es que recién, correcto, en un caso sumamente notorio, porque acá se evidenciaba la manipulación, sobre todo de la defensa legal de la señora, y creo que todo el mundo ya sabe a quién me refiero, correcto. ¿Por qué? Porque en nuestro sistema jurídico penal tenemos una ley que suspende al padre por este tipo de denuncias de hasta por lo menos 3 años la tenencia, la patria potestad. ¿Por qué resulta un elemento penal vinculado al contexto de plenos casatorios civiles? Porque ese acto malicioso, temerario, correcto, de mala fe, genera justamente una consecuencia en el ámbito civil, ¿correcto? Los niveles de responsabilidad que provoca el daño ejecutado con respecto del papá son absolutamente, ¿qué cosa? Inconmensurables. Y lo digo no por un tema económico, lo digo por un tema humano, lo digo por un tema sociofamiliar, lo digo por un ánimo también de tomar en cuenta que la menor ha sido, ¿qué cosa? Condicionada negativamente por su propia madre. Por lo tanto, los niveles de evaluación tienen que ir, ¿qué cosa? Tienen que estar vinculados con otro nivel ya de evaluación. Muchos abogados asumen que en el contexto del derecho civil, del derecho de familia, el nivel de responsabilidad tiene que tener, ¿qué cosa? Varias características y tienen también varios niveles de incidencia. Por ejemplo, en la doctrina de derecho civil de familia, normalmente hay muchos profesores que fundamentan que, por ejemplo, una situación de adulterio, una situación de violencia familiar, una situación de imposibilidad de vida en común, según el artículo 333 Código Civil, daría posibilidad de una indemnización a favor de la parte afectada. Pero la cuestión es muy sencilla.
¿De qué daño podríamos estar hablando en este tipo de circunstancias, correcto? Cuando se tratan otras condiciones de naturaleza privada, porque acá lo que se trata es de una naturaleza privada. El no continuar con un matrimonio eventualmente sin causal generaría daños, particularmente considero que no. Y los profesores en el ámbito de responsabilidad civil, como actualmente se les sigue llamando, a pesar de que en teoría contemporánea se denomina daños, confirman lo que les estoy diciendo. Tienen a Leiser León, tienen a Rómulo Morales, que detallan que efectivamente en contextos de separación no debería haber indemnización. ¿Por qué? Porque no hay daño. No, pero en mi proyecto de vida matrimonial, eso no existe. ¿Quién nació para estar casado? A ver, que me diga alguien. Que me diga alguien que nació, correcto, que estuvo durante 9 meses en un proceso de crecimiento y desarrollo en un feto, para que diga, nací para casarme. A ver, ¿quién podría afirmar eso? Absolutamente nadie. Entonces, peor aún, en contextos sociofamiliares como el peruano, donde hay muchísima violencia, la separación o el divorcio constituyen más que un efecto de daño, un efecto positivo, porque se están, ¿qué cosa? Recuperando de una situación totalmente negativa. Así que estamos hablando de elementos en una especialidad que generan dos versiones y normalmente a una se le escucha y a la otra no, ¿correcto? Y si ustedes comienzan a observar toda la práctica judicial, no se toma en cuenta absolutamente nada respecto de lo que implica el análisis de la mala fe, el análisis del abuso de derecho, el análisis de lo que es malicia y temeridad procesal. No hay decisiones al respecto. Y les voy a dar algunas referencias. Casación 1622-2015, Arequipa, y ustedes lo pueden googlear, ¿correcto? ¿Qué dice? Que el demandante que acaba de probar, el demandante que acaba de probar que estaba criando a una niña que no era su hija biológica y que la había reconocido porque le indicaron que esta era su hija biológica, correcto, a través de una prueba de ADN, tenía que presentar al padre biológico para poder plantear el retiro de sus apellidos en la partida de nacimiento de la menor, por dos argumentos. Uno, porque la menor tenía que tener derecho a una identidad y eso se llamaba identidad dinámica. Y dos, porque en este tipo de circunstancias, correcto, el demandante tenía que actuar contra la menor como si fuera parte procesal. Un error total de la Corte Suprema, un error absolutamente obsceno de la Corte Suprema que nos permite ubicar y nos permite registrar muchísimos errores, principalmente de argumentación y de fundamentación, porque no logramos comprender la lógica en la cual la Corte Suprema ha logrado exponer este tipo de condiciones, ¿correcto? Pero más allá de eso, la Corte Suprema no toma en cuenta algunas condiciones y algunas particularidades que resultan sumamente llamativas, como por ejemplo, citan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Hellman contra Uruguay del año 2011, pero no se dan cuenta que ese caso es entre adultos. Y ahí estamos hablando de una identidad dinámica que efectivamente tiene una condición y tiene una característica totalmente distinta de lo que usualmente se podría desarrollar. Por eso es que hay un error absoluto de parte de la Corte Suprema y que, por ejemplo, nos permite evaluar y desarrollar la siguiente diapositiva. Y por favor, si me confirman si se puede ver la diapositiva, ustedes podrán observar que tenemos dos elementos de comparación sumamente específicos, ¿correcto? Dos elementos sumamente específicos. Uno de ellos es, ¿qué cosa? En el Perú, y esto no lo digo yo, lo dice, ¿qué cosa? Una página muy conocida, ¿correcto? En la que reproduce una sentencia. Es la casación 1622-2015 Arequipa.
Para impugnar el reconocimiento de un hijo se debe identificar al padre biológico. En términos procesales, ¿contra quién fue la demanda de impugnación de paternidad? La impugnación de paternidad va contra la madre, no contra el menor. El menor es parte procesal. Además, el menor nunca induce a la equivocación en términos de verdad biológica o eventualmente en términos, ¿qué cosa? De un reconocimiento a nivel administrativo. Por lo tanto, el menor nunca va a ser, ¿qué cosa? Una parte procesal, ¿correcto? Es quien indujo a error, y en este caso es la madre. Segundo elemento, es la madre la única persona en este planeta, ¿correcto?, que puede identificar al padre biológico, porque intimó, porque tuvo relaciones sexuales, porque tuvo un coito con ese sujeto con el cual procreó a un menor que se lo imputó a una tercera persona. Esa tercera persona es el demandante que gana ese caso. Pregunta, si estos tres elementos no son objetivamente identificables, ¿cómo entonces podríamos justificar en nuestra legislación penal, el artículo 145 del Código Penal, que justamente detalla qué cosa? Que justamente detalla la posibilidad de denunciar, ¿qué cosa? Un delito. El de, ¿qué cosa? Adulteración de la identidad. Fíjense que ese es el nivel de negligencia de la Corte Suprema. Miren al costado, ¿correcto? Miren al costado. Estamos evaluando la perspectiva de Colombia, Corte Suprema de la República de Colombia, en un caso idéntico, impugnación de paternidad. Y en ese concepto de impugnación de paternidad, fíjense lo que está detallando. La Corte Suprema llama la atención a jueces de familia, esto es primer nivel, juzgados especializados, primer orden de atención a cualquier proceso vinculado a impugnación de paternidad, que están obligados a averiguar quién es el verdadero padre de un niño, cuando es reconocido el que no es padre. En otras palabras, señores, ese es el verdadero sentido de la evaluación del interés superior del niño respecto a la identidad. Una identidad que, por ejemplo, es, ¿qué cosa? Derecho natural, derecho humano, derecho convencional, derecho fundamental, derecho constitucional y un derecho de carácter progresivo. Vean cómo la Corte Suprema de Perú es absolutamente torpe, mientras que la Corte Suprema de Colombia tiene otra perspectiva, porque el sujeto de derechos, que en este caso es un menor, tiene el legítimo derecho de saber cuál es su origen biológico, de saber quién es su padre verdadero, de saber qué cosa, cómo va a vincularse con su familia biológica y, por último, tiene un derecho expectaticio en la parte económica porque puede, ¿qué cosa? Ser titular de derechos sucesorios. La pregunta es, este concepto tan diametralmente opuesto entre dos sectores a nivel de práctica judicial entre Perú y Colombia no merece la atención? Por supuesto que sí. Y como por ejemplo en el Perú se actuó tan torpemente, correspondería preguntar, ¿y cómo es que entonces la mamá que imputó una paternidad a una persona que terminó validando esta filiación, correcto, de buena fe, cómo es que no se sanciona la mala fe? ¿Cómo es que eventualmente se puede diferenciar la buena fe de qué cosa? La malicia y de la temeridad procesal. Literal, no se sabe mucho. Y eso, por ejemplo, nos permite evaluar otro caso a nivel de Corte Suprema Peruana, cuando vemos, por ejemplo, la casación 3867-2019-1, que crea la figura del padre complementario. ¿Quién es el padre complementario? Comenzando, no existe. Es una ridiculez de la Corte Suprema. Correcto, no existe en la figura, en la doctrina de derecho de familia la figura de padre complementario. Lo que existe es el padre no biológico, que es normalmente el que participa en una familia ensamblada. Para ello deberíamos ver la sentencia 093-32-2006, proceso de amparo Tribunal Constitucional, caso Reinaldo Scholz. ¿Correcto? Pero en este caso la Corte Suprema, en un intento de creación de nuevas figuras para poder validar y legitimar su defensa,
¿correcto? Que detallaba que como hay un niño que ahora tiene 11 años y que durante 6 años no tuvo contacto con el padre porque la madre lo sustrajo del domicilio, porque la madre lo retiró de todo contacto del padre, porque la madre le asignó un padrastro, porque el padrastro asume costos económicos a favor del hijo, como ya se genera un contacto con esta persona, que es la pareja de la madre, él es el que debería tener mejor derecho. ¿Y dónde quedó entonces la lógica de la condición biológica inmediata directa entre ascendiente y descendiente? Que se denomina vínculo jurídico, vínculo paterno-filial, que proviene de hace 28 siglos en la tradición jurídica occidental. A la Corte Suprema, de un plumazo, se borró 28 siglos de historia. Entonces, cuando comenzamos a ver estas decisiones muy mal fundamentadas, pésimamente estructuradas, comenzamos a darnos cuenta y decir, y cuando normalmente analizamos contextos en el ámbito civil, por ejemplo, para tomar en cuenta situaciones de dolo o culpa que se pueden ejecutar respecto a qué cosa, de actos jurídicos en esencia que van a vincularse con el artículo 140 del Código Civil respecto del acto jurídico en cuanto a su creación, porque recuérdese que esto puede además, ¿qué cosa?, ser cuestionado, ¿correcto? Eficaz, ineficaz, válido, inválido, nulo, eventualmente, ¿qué cosa? Legítimo, pero, ¿qué cosa? Incompleto o posiblemente, ¿qué cosa? Perfectible, cuando se cumplen los requisitos. Entonces no estamos hablando de un solo hecho, estamos hablando de que en el ámbito civil hay situaciones que pueden tener una diferenciación bastante clara y que evidentemente todas esas diferencias pueden provocar una mala interpretación y que por ende podrían provocar el abuso de derecho que está proscrito en el ámbito del título preliminar del Código Civil, correcto, porque no se admite el actuar de mala fe. Entonces la pregunta es, si esto es un elemento totalmente regulado, títulos preliminares, Código Civil, Código Procesal Civil, ¿cómo es posible que en algunos fundamentos, que en algunas casaciones, esta situación no sea diligente y se asuma, ¿qué cosa? Una condición totalmente arbitraria o negativa respecto a lo que estamos evaluando? Surge entonces la necesidad de poder ser bastante sinceros y bastante, ¿qué cosa?, objetivos en nuestra crítica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros pasamos de otro contexto civil, correcto, de un civil, no, de un civil patrimonial a un civil no patrimonial, por ejemplo, podríamos analizar qué cosa, todos los contextos vinculados a todo lo que implica qué cosa, el contexto del interés superior del niño. ¿Por qué? Porque ahí ya no se analiza el mismo nivel de referencia. Recuérdese que además, en este tipo de circunstancias, por ejemplo, en el tema de los alimentos, normalmente las partes no actúan con la veracidad de los hechos y pueden provocar una serie de condiciones totalmente negativas que nos permite, ¿qué cosa?, generar una mejor interpretación del interés superior del niño, que es absolutamente diferente al manejo de un principio jurídico. Y vayamos por partes. ¿Qué significa un principio jurídico? Es aquel elemento que se ejecuta de forma autónoma. En otras palabras, no necesita interpretación. Principio, por ejemplo, de doble instancia. Principio de ser juzgado por un juez natural. Principio de inocencia. No se necesita más. Pero el metaprincipio del interés superior del niño exige que se pueda evaluar, ¿qué cosa?, condiciones complementarias para poder determinar una mejor solución. Por eso es que normalmente se habla, ¿qué cosa?, de la dignidad, de la igualdad ante la ley, de la identidad personal, de formar o integrar una familia, de la paz, la tranquilidad, a no sufrir violencia. Y por eso es que esa categoría de metaprincipio genera la necesidad de poder evaluar el caso en particular para poder decir, pero un momento, interés superior del niño, estamos hablando de un menor.
¿Acaso el menor es parte procesal? No lo es. Quienes son parte procesal son los adultos. Y sobre los adultos es entonces donde tenemos que dirigirnos. ¿Por qué? Porque ella asume otra condición, otra característica, y esa es la segunda parte de nuestra exposición, ¿correcto? ¿Por qué? Porque tenemos que hacer una pequeña o probablemente una inmensa diferenciación entre todos los elementos que estamos detallando. ¿Por qué tenemos que hacer este tipo de evaluaciones? Principalmente porque cuando analizamos el desarrollo de un proceso judicial, de un expediente judicial, recuérdese que solamente vamos a ver una cuota, una fracción de todo el conflicto que de repente puedan desarrollar dos personas, dos partes involucradas en una controversia. ¿Correcto? Tanto en el ámbito del civil patrimonial como en el ámbito del civil familiar, que es, ¿qué cosa? Un contexto de conflicto humano, ¿correcto? Entonces, si no importa la naturaleza del conflicto, igual vamos a encontrar dos partes procesales. Pero acá viene un gran detalle. Señores, cuando comenzamos a observar esta condición de contradicción, tiene que evaluarse qué cosa. Que el expediente judicial se centra en dos elementos, la formalidad y la legalidad, que provienen de la interpretación sistemática del artículo 6, título preliminar del Código Civil, correcto, que habla de la legitimidad, y del artículo 4, título preliminar del Código Procesal Civil, que habla del contexto del interés para obrar. Entonces, ahí estamos haciendo una complementación entre lo legítimo, entre lo legal, entre lo que es válido y eventualmente lo que es justificable. Porque recuerden, todos tenemos derecho de una acción, pero no necesariamente ese derecho a acción nos garantiza participar en un proceso, y eso tampoco garantiza que el proceso sea, ¿qué cosa? Positivo respecto a nuestros intereses o según nuestro planteamiento. ¿Correcto? Ante este tipo de condiciones, entonces, es importantísimo delimitar esta parte preliminar. ¿Por qué? Porque recuerden que son las personas las que generan este tipo de controversias. ¿Correcto? Por lo tanto, la evaluación de derechos, la evaluación de intereses, la probable intervención de condiciones de carácter subjetivo pueden condicionar el trámite de cualquier proceso civil, sea, por ejemplo, de determinación de una sucesión, sea, por ejemplo, del reconocimiento de una filiación, sea, por ejemplo, la nulidad de un acto jurídico, sea eventualmente, ¿qué cosa? La exigencia del cumplimiento de un contrato. Ya se puede determinar una serie de condiciones sobre las cuales es posible ubicar la intervención de tres elementos de carácter procesal que son negativos: mala fe, temeridad y, ¿qué cosa? Y malicia procesal. ¿Correcto? Pero recuerden, ¿de dónde parte toda esta evaluación? A ver, señores, esta evaluación parte de una descripción que hizo el Tribunal Constitucional en el año 2012 con el expediente 01757-2012, proceso de amparo al Tribunal Constitucional, que detalló, ¿qué cosa? Una referencia muy particular, ¿correcto? En este sentido, se está hablando eventualmente de una situación de interpretación, ¿correcto? ¿Interpretación de qué? De elementos que pudieran, ¿qué cosa? Ser gaseosos, indeterminados, y que podían validar un acto de naturaleza procesal. El gran detalle está que con esa situación se generó la necesidad de evaluar el derecho de acción, la demanda, la admisibilidad de la demanda y eventualmente el trámite de un proceso judicial. ¿Correcto? Por ello es que esa sentencia es sumamente significativa, no se le ha tomado mucho en cuenta. ¿Por qué? Porque lo que normalmente se toma en cuenta en el ámbito de una sentencia del Tribunal Constitucional son elementos de carácter sustantivo, cuando en realidad esto es un elemento procesal.
¿correcto? ¿Y por qué esa diferenciación entre lo sustantivo y lo procesal? Esencialmente porque en la parte procesal, recuérdese que el Tribunal Constitucional lo que tiene que ver, ¿qué cosas son? Principios y derechos fundamentales. Por lo tanto, un elemento que puede ser, ¿qué cosa? Secundario o terciario en la evaluación de derechos fundamentales podría provocar, ¿qué cosa? Una situación de condición secundaria o irrelevante. Pero acá viene una gran diferencia. Estos elementos de carácter procesal y de carácter procedimental son importantes porque provienen, porque derivan, porque se generan en dos principios jurídicos muy significativos. Debido proceso, tutela judicial efectiva. ¿Correcto? El debido proceso surge de un concepto del derecho canónico que evoluciona en función, ¿qué cosa? En función de la necesidad de dotar de garantías al procesado. Proviene del derecho público, del derecho penal en particular, pero que en el ámbito de un proceso civil adquiere una mayor condición. ¿Correcto? La tutela judicial efectiva surge de una interpretación ya de derechos humanos, 1948 en adelante, en el que se permite ¿qué cosa? Que todo ciudadano pueda tener ¿qué cosa? El auxilio, al menos institucional, del Poder Judicial del Ministerio Público para ejercer ¿qué cosa? Una defensa de sus derechos e intereses. Insisto, no necesariamente siempre para efecto de ser victorioso, pero basta con que se ejecuten esos mecanismos, ¿correcto? A partir de ese momento, entonces, es que el debido proceso y la tutela judicial efectiva se vuelven significativos para el análisis de un caso, por ejemplo, como el que hemos estado detallando, ¿correcto? Y esto nos permite decir, normalmente estos principios procesales son significativos porque además se complementan con otros principios procesales, como por ejemplo el deber de actuar de buena fe, como por ejemplo el deber de actuar sin intermediarios, sobre todo por parte de los magistrados, el deber de desarrollar un proceso judicial en un plazo razonable. Estamos hablando de elementos muy importantes y que al final de cuentas no son sustantivos, son de un carácter procesal. ¿Correcto? Entonces, sobre esta perspectiva, este fallo del Tribunal Constitucional va a dar luces a aquello que usualmente no se suele tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque normalmente los procesos de amparo son expeditivos, porque normalmente los procesos constitucionales tienen un objetivo de ser, ¿qué cosa? Eficientes respecto del tiempo en evaluación. Y así un expediente o un proceso de amparo, un proceso de habeas corpus, llegan al Tribunal Constitucional, ya perdieron la naturaleza del trámite. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de varios años en situación de trámite, ¿correcto? Y eso puede provocar el deterioro de los derechos que inicialmente se estaban, ¿qué cosa? Evaluando. Por ello es que viene a ser necesaria la delimitación de estos puntos o de estas referencias en el ámbito procesal. ¿Por qué la implicancia de analizar la parte procesal es muy importante? Primero, porque es necesario detallar la diferenciación que nosotros podemos registrar. ¿Cómo así? El derecho sustantivo generalmente proviene del derecho romano, ¿correcto? Ese es un elemento histórico, 24 siglos de evolución y que nos permiten desarrollar una condición característica muy significativa. Pero recuerden, además, que se van a complementar otros elementos en el ámbito histórico, en el ámbito sustantivo, en el ámbito procedimental que van a ser significativos. Pero en esencia, la referencia bastante significativa es la ley de habeas corpus de Inglaterra, ¿correcto? Y la ley de habeas corpus de Inglaterra del siglo XVII nos permite decir, señores, el primer antecedente, ¿correcto? El primer antecedente de un derecho fundamental reconocido. Ojo, los derechos fundamentales surgen en 1978. Pero, ¿por qué el habeas corpus inglés de 1679 es significativo? Porque por primera vez reconoce una condición procedimental rápida y eficaz.
Entonces, para quienes son constitucionalistas y consideren de que de repente la Constitución de Querétaro de 1917 es la más importante porque ahí está establecido el amparo, por favor, les falta 300 años de historia, les falta 300 años de doctrina, así que no podemos hacerlo equivalente, y mucho menos desconocer de dónde los mismos mexicanos utilizaron el fundamento para poder validar el amparo, porque el amparo es en realidad una traducción ¿de qué? De la figura del habeas corpus de 1679 de Inglaterra. ¿Correcto? Entonces, el amparo no es otra cosa más que una defensa muy particular y en tiempo breve de algunos derechos sumamente especiales, que en la mayoría de los casos son libertad, vida y derechos muy significativos. Recuérdese que en 1917 todavía no existía la figura de los derechos humanos, que surgen en 1948. Y la figura de los derechos fundamentales surge recién en 1978, con Gregorio Pérez Barba. Totalmente distinto. ¿Correcto? Entonces, para quienes quieran eventualmente solucionar algún tipo de controversia, les explico. Los derechos naturales provienen del fundamento de Sócrates y de Aristóteles. Estamos hablando 28 siglos de historia. Sócrates, al momento de identificar la racionalidad humana, diferenció al hombre de los dioses y de los animales y de la naturaleza. Por lo tanto, Sócrates siempre pensó que la racionalidad del hombre lo hacía diferente. Aristóteles, sobre la base de su ética, sobre la base de su manera de evaluar la justicia, el punto medio, justicia aristotélica, correcto, siempre buscó la felicidad del hombre. Y ese concepto de felicidad es el que utilizó, ¿qué cosa? Los derechos humanos en 1948 para poder validar una normativa de carácter internacional, donde ya no eran las personas, sino eran los estados los que cediendo su soberanía podían ejecutar ¿qué cosa? Un jus comune internacional para poder validar tratados humanos, ¿correcto? Ahí surgió los tratados humanos. Muy bien. Debajo de los derechos humanos, que es una norma de carácter internacional que se incorporan a los estados, ¿correcto? Gracias a la cesión de soberanía de estos, es que se desarrolla en 1978 el concepto de derechos fundamentales. 1978, ¿por qué? Salida del gobierno de Franco, y Gregorio Pérez Barba quería, ¿qué cosa? Proteger los derechos humanos, pero de una manera muy especial, ya no en el ámbito del derecho internacional, sino desde la propia perspectiva de España, ¿correcto? Porque se decía, si el propio gobierno no va a poder reconocer estos derechos, va a ser imposible que acudamos al ámbito internacional porque va a tomar tiempo. Entonces se necesita que el propio gobierno defina qué cosa es prioritario y qué no. Y ahí surgen los derechos fundamentales, ¿correcto? Sobre esa base, entonces, esta diferenciación de categorías permite decir, señores, una cosa son derechos humanos, pero lo aplicable al ámbito procesal no es excluyente. Por eso es que ahí aplicamos también un elemento que se fue desarrollando sobre la base del derecho convencional que surge en 1969, ¿correcto? Y además va a desarrollarse un elemento sumamente importante porque vamos a poder observar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos comienza a generar, ¿qué cosa? Un elemento sumamente racional, sumamente especial para poder, ¿qué cosa? Determinar una condición sumamente especial. La Corte Interamericana, con el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, que juntó Corte y a la Comisión Interamericana, se dan en Pacto de San José, Costa Rica, 1969. Pero el caso Almonacid Arellano, correcto, que es del año 2006, ahí cambia la cosa. ¿Por qué? Porque es la Corte Interamericana que a través de ese fallo opta por señalar la generación de un jus comune para América Latina, en la cual un órgano de carácter jurisdiccional pueda delimitar qué cosas, competencias, funciones y sobre todo nivel de tutela respecto a las personas que han reclamado alguna violación de derechos humanos. Pero ¿por qué es importante detallar todos estos elementos? Porque esa parte procesal queda muy, ¿qué cosa? Entrecortada. No se ha hecho un puente
entre dos estructuras, correcto, entre dos abismos, entre dos peñones, generando un abismo, porque sencillamente a nadie se le ocurrió tomar en cuenta que la responsabilidad en el acto procesal es significativo. Por eso es que no se analiza mucho el ámbito de la incidencia de la mala fe, ni tampoco de la buena fe, ¿correcto? No se asume. Y por eso es que ahora ya en la última parte de nuestra exposición vamos a delimitar estos conceptos para luego finalmente terminar la conferencia dando nuestra posición, ¿correcto? ¿Qué cosa es la buena fe? La buena fe es un principio de carácter procesal, no es de carácter sustantivo. ¿Por qué? Porque la buena fe no es una cuestión etérea, es una cuestión de complemento o de identificación de naturaleza respecto de algunos hechos. Y los hechos son los que se configuran en el ámbito sustantivo. Por lo tanto, esto es a nivel procedimental, ¿correcto? Es aquel principio que impone un deber primero moral y luego un deber jurídico. ¿Por qué un deber moral? Porque no se necesita ir a un proceso judicial para poder actuar conforme a un criterio lógico, a un criterio objetivo, a un criterio racional, ¿correcto? Y sobre esa base es que el elemento esencial que debe desarrollar la buena fe es principalmente el carácter de confianza que generan dos partes en una relación, conflictiva o positiva. Conflictiva, por ejemplo, en una situación de cuestionamiento de acto jurídico respecto de su naturaleza. Por ejemplo, en un acto, por ejemplo, de situaciones indebidas en el ámbito, por ejemplo, penal, por dar referencias muy gaseosas, muy genéricas, ¿correcto? Sobre esa base, entonces, la buena fe, nosotros la hemos descrito en el año 2012, ¿correcto? Como aquel cauce por medio del cual el derecho recoge el valor ético-social de la confianza. ¿De dónde? Proviene de la costumbre, proviene de la propia racionalidad de una comunidad que detalla que así se debe comportar una persona que es un buen ciudadano, una persona que es un ser racional, una persona que no actúa en abuso de sus facultades frente a terceros. ¿Correcto? Y sobre esa base, entonces, ¿correcto? Este principio permite, ¿qué cosa? Delimitar todo el ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque va a provenir de una fuente del derecho, la costumbre, ¿correcto? La costumbre, que es el elemento inicial en las fuentes del derecho, porque la costumbre genera reglas. Las reglas hoy se denominan principios jurídicos. Los principios jurídicos anteceden a la ley, lex en su momento, y la ley genera jurisprudencia, porque la jurisprudencia utiliza la normatividad para poder evaluarla, ¿correcto? Ahí es donde surge nuestro sistema jurídico. Sistema jurídico que ha evolucionado y que se denomina sistema jurídico romano-germánico canónico francés. ¿Por qué estas cuatro características? Romano, porque ahí se da por primera vez en la historia la delimitación del poder por parte de una ley. Germánico, ¿por qué? Porque los germanos son los que implementan, los que institucionalizan el concepto de igualdad, ¿correcto? Igualdad entre nobles, igualdad entre personas comunes, igualdad entre varón, igualdad entre mujer. Aunque les parezca increíble. Lo que pasa es que luego el derecho canónico lo eliminó. Pero el derecho canónico generó dos elementos muy importantes, ¿correcto? ¿Por qué? Porque a través de la Baja Edad Media y la Alta Edad Media se permitió, ¿qué cosa? Generar dos elementos, ¿correcto? Veamos, ¿qué es primero? La Alta Edad Media. ¿Cuál es la Alta Edad Media? Siglo V después de Cristo hasta el siglo XI, ¿correcto? ¿Por qué es importante el siglo XI? Ahorita ya se lo voy a decir. Entonces, la Iglesia Católica, para poder reemplazar el poder del Estado romano a su caída, se da cuenta que no necesita dominar territorios, lo que necesita es dominar la mente de las personas. Por lo tanto, enfatiza el criterio del dogma. Por eso es que nosotros somos dogmáticos. Por eso es que hay muchas interpretaciones sobre la base del dogma, como si la ley fuera una condición, ¿qué cosa? Absoluta. Y no es así.
Correcto, ese es un criterio absolutamente negativo y nocivo para nuestro propio sistema jurídico. Pero entiéndase que esto es así porque viene de una tradición literal, ¿qué cosa? De casi, ¿cuánto? Estamos hablando de 14, 15 siglos. En la alta, en la baja Edad Media ya es siglo XI hasta el siglo XV, correcto, hasta la caída de Constantinopla, correcto, se va a generar un elemento sumamente significativo. ¿Por qué? Porque ya comienzan a surgir las ciudades, los burgos, porque ya comienza a existir el comercio y porque ya comienza a existir el renacimiento. Nuevamente el hombre como eje del desarrollo de la civilización occidental, ¿correcto? Y como el hombre era un elemento sumamente referencial, muchas escuelas teológicas, esto es conventos, comenzaron a reescribir, comenzaron a reinterpretar, comenzaron a reutilizar los libros de los famosos griegos. Los libros que estaban ¿dónde? En el mundo árabe de ese entonces. El mundo europeo era bárbaro, era absolutamente analfabeto, mientras que el mundo árabe era muy civilizado. Correcto, los tiempos cambian y ahora tenemos la perspectiva contraria. Mientras que los árabes son muy analfabetos en términos generales, correcto, no estoy diciendo que todos, pero esa es la referencia general, los occidentales son los que tienen una mejor preparación. Lo que significa que en la relación con Dios siempre ha provocado contradicciones. Mientras más cercano estás a Dios, más nivel de dogma, de ignorancia. Mientras menos estés cercano a Dios, tienes una mayor visión de la ciencia. ¿Correcto? Entonces, en el siglo XI, Santo Tomás, en España, con la escuela escolástica, fundamenta nuevamente los derechos naturales, tomando en cuenta los postulados de Aristóteles. ¿Correcto? A partir de ese momento, entonces, cambia la condición de todo el derecho y ya nos comenzamos a tomar en cuenta el concepto del proceso. Porque la persona era hijo de Dios, no podía ser juzgado de cualquier manera. ¿Correcto? Ahí, desde ese momento hasta 1804, en el que se promulga el Código Civil de Napoleón Bonaparte, es que se desarrolla el concepto de la codificación, que ya existía con Justiniano, siglo VI después de Cristo, pero esta codificación ya se hace pues en un universo totalmente globalizado, correcto, en un sistema mucho más formal, y por eso la importancia, por eso que tenemos en el Código Civil título preliminar y tenemos normas, ¿correcto? Ese es el sistema jurídico. Pero por ello, ese concepto de buena fe es el elemento premonitorio, es el elemento sumamente esencial. ¿Por qué? Porque es una guía, porque es un elemento que da legitimidad al sistema normativo. ¿Por qué? Porque nadie actúa con abuso de derecho, nadie actúa de mala fe, porque nadie quiere, ¿qué cosa? Ejecutar la eliminación de los derechos de otras personas. Por lo tanto, entonces, estamos hablando de un elemento que fundamenta nuestro ámbito de interpretación y de evaluación sociojurídico, ¿correcto? Entonces, recuérdese que este precepto del actuar de buena fe no era un elemento de derecho público, era un elemento de derecho privado, del derecho civil, ¿correcto? Por lo tanto, este nivel de exigencia de carácter moral tiene esa naturaleza, el de ser privado, ¿correcto? Porque no todo tiene que ser solemnizado, no todo tiene que ser actuado en el ámbito del derecho público. Muy bien, sobre esta base entonces, esa inicial definición se complementa con esta segunda, que es la buena fe procesal. ¿Por qué? Porque la buena fe procesal ya exige, ¿qué cosa? Un comportamiento totalmente distinto cuando nosotros comenzamos a analizar, ¿qué cosa? La participación de dos personas, de dos partes procesales en un proceso judicial. Y por eso es que ahí la complementación con el interés para obrar, la complementación con la legitimidad, es aquello que garantiza la buena fe procesal. Ejemplo, veamos bien, Adán y Eva, casados, tienen hijos, se separan. Adán se separa, no tiene ningún inconveniente con Eva, no hay ningún problema, es más, de repente tienen una buena relación, pero siguen casados.
Pasan 10 años, Adán conoce a María, se relaciona con María, correcto, Eva no le quiere dar el divorcio y María tiene hijos con Adán. Eva podría presentar una demanda, correcto, por separación de hecho o inclusive alguna causal para efectos de proceder con el divorcio. Pero María, a pesar de que es madre también de hijos de Adán, no tiene la posibilidad de plantear el divorcio porque el divorcio exige que solo lo planteen ¿quiénes? Los titulares de una relación afectiva. Y ahí te das cuenta que esa actuación de buena fe procesal es un elemento complementario de la parte sustantiva. ¿Por qué? Porque se tiene que actuar en función de la legitimidad y también del interés prevalecer. ¿María tiene interés prevalecer? Por supuesto que sí. Nadie le podría decir que no. Pero María, ¿está legitimada por ley? No, porque la ley indica en el Código Civil que solo los cónyuges tienen el derecho de plantear el divorcio. Por eso que, por ejemplo, cuando vemos situaciones de feminicidio, situaciones de tentativa de feminicidio, correcto, el juez penal puede sentenciar a cadena perpetua al probable feminicida que no logró su cometido, esto es, la víctima logró sobrevivir, correcto, pero no los divorcia. Y muchos dicen, no, pero Bermúdez siempre plantea tonterías, plantea unas cosas exageradas. Yo solo les diría, momentito, ¿y quién creen que logró la acumulación del proceso de filiación y el de alimentos en el Congreso de la República? El que les habla. Un momentito, ¿quién creen que logró, qué cosa? Que en contextos de delitos contra los hijos, la progenie, correcto, como por ejemplo tocamientos individuos, como por ejemplo violencia familiar física, como por ejemplo violencia sexual, el juez penal elimine la patria potestad, el que les habla. Entonces, ¿cómo es posible que para cuestiones mucho más graves, el Congreso me acepte las propuestas y para cuestiones mucho más procedimentales, la doctrina diga que yo estoy equivocado? No tiene sentido. Y ahí se dan cuenta que la pésima fundamentación de argumentos, sobre todo de carácter interdisciplinarios, entre lo procesal, entre lo probatorio, entre el derecho sustantivo, es parte de nuestro, ¿qué cosa? De nuestro mundillo académico profesional. ¿Correcto? Pero centrémonos mejor en algo. Vamos a detallar una doctrina que dice Montero Aroca. ¿Correcto? ¿Qué es lo que dice Montero Aroca respecto de la buena fe procesal? Señala que en realidad este principio, correcto, tiene un objetivo, que es la solución legal a una controversia sobre la base de una acreditación de una verdad objetiva. Punto. Si ustedes se dan cuenta, este elemento es tan significativo, correcto, que inclusive José María Asensio Mellado, otro procesalista muy conocido en el ámbito peruano, siendo español él, correcto, detalla que en realidad esto tiene una generación de condición positiva para el proceso porque le obliga al juez a actuar de forma imparcial. Y esto es capaz reprimiendo a quien no esté actuando de buena fe procesal. ¿Correcto? Por lo tanto, estamos hablando de una situación contrario a lo común. ¿Qué significa? El deber de buena fe procesal implica no actúes de mala manera. Esto es, no actúes de mala fe. Entonces, en la buena fe procesal, en esencia están describiendo la mala fe, no necesariamente, pero sí están dándonos el camino como para poder identificarlo mucho más. ¿Por qué? Porque recuerden que la mala fe es aquello que es contrario a algo. Y nos quedamos en ese sentido. Y vamos con el tercer, ¿qué cosa? Concepto, la mala fe. ¿Por qué? Porque la mala fe normalmente se ejecuta con el abuso de derecho, ¿correcto? Entonces, este abuso de derecho nos permite indicar, ¿qué cosa? Que una persona está sobredimensionando la interpretación de un derecho, la posibilidad o expectativa de reconocer, ¿qué cosa? Un interés o eventualmente una condición de carácter subjetivo. Por lo tanto,
su obligación de actuar de forma veraz, de forma diligente, nos permite indicar que esa situación se quiebra porque ya estás afectando a una tercera persona, ¿correcto? Sobre esa base, entonces, si nosotros comenzamos a entenderlo desde una perspectiva constitucional, podríamos analizar qué cosa. Los artículos 139 de la Constitución, en particular el quinto inciso, que nos permite indicar qué cosa. Que los jueces al momento de fundamentar sus decisiones están evidentemente asumiendo que las personas se deben comportar con cierto nivel de diligencia. Y esa es la parte significativa. Ese es el elemento absolutamente, ¿qué cosa? Muy importante, ¿correcto? ¿Y cómo se va a poder demostrar esto? Por ejemplo, con la ejecución de cargas procesales. ¿Qué cosa es una carga procesal? Y estamos hablando del quinto elemento procesal en este sentido. Carga procesal es aquella, ¿qué cosa? Condición vinculante impuesta por un juez. En otras palabras, si el juez te dice, tienes 3 días, 5 días para poder atender esta observación, esta situación de improcedencia, esta situación que no queda muy clara, por ejemplo, puedes corregirte, ¿ya? Eso se llama carga procesal. La carga procesal es aquella obligación de cualquier parte procesal de atender un requerimiento del juzgado. ¿Correcto? Oiga, eso está muy cercano a los notificados. Sí, los notificados, pero la notificación no es una actividad procesal. La notificación es un acto. En otras palabras, solamente traslada una información, no tiene más. En cambio, una condición impuesta por el órgano judicial ya sí tiene otra característica totalmente distinta. ¿Correcto? Por ello, mis queridos amigos, cuando comenzamos a analizar ya un poco más estas diferenciaciones, ¿correcto? Vamos a llegar a la necesidad de diferenciar malicia y temeridad. Muy bien. Como se habrán podido dar cuenta, yo les estaba detallando primero la ley de habeas corpus inglesa de 1679. Luego vino la ley de amparo en la Constitución mexicana de 1917. Pero recuerden, ¿por qué es que se establece esto? Porque se podrán dar cuenta que recién el proceso como disciplina, el derecho procesal, recién surge en 1960 para América Latina. En otras palabras, no existía antes. ¿Quiénes la trajeron? La trajeron argentinos y uruguayos, ¿correcto? Porque estaban estudiando en Italia y en Alemania. Por eso que tienen a Chiovenda, por eso que tienen a Carneluti, ¿correcto? Porque de ahí viene la tradición. Y los italianos no la inventaron los alemanes, ¿correcto? Pero, un momento, ¿por qué es significativo esto? Porque recién en 1960 se trató de la autonomía del derecho procesal. Miren lo que pasó 20 años después. Se generó la autonomía del derecho procesal constitucional. ¿Por qué? Porque toda América Latina vivía el fin de los gobiernos militares de la década de los años 70. Perú, Ecuador, Argentina, Chile, Brasil, Centroamérica. Tenían esos antecedentes, ¿correcto? Cuando ya se dan cuenta de la perspectiva procesal en diferentes especialidades, es que ahí en 1979 se da la idea de un código procesal penal tipo para América Latina, que fue el primer código procesal penal, que cosa que detallaba la necesidad de oralizar, ¿correcto? Lo que hoy todo el mundo cree que es novedad, en realidad ya proviene de 1979 con esta propuesta de ¿quién? De los alemanes, ¿correcto? Para que vean cómo se está desarrollando. Luego vino el sistema procesal laboral. Luego vino el sistema procesal de familia, que bueno, lo diseñé yo en el año 2008. ¿Correcto? Bueno, está publicado en el año 2008, pero que tiene antecedentes desde el año 2003. ¿Por qué es importante detallar todos estos elementos? Porque en ninguna de estas especialidades se analizó, se tomó en cuenta, ¿qué cosa? El contexto de la malicia y la temeridad procesal. Y siempre se asumieron como equivalentes. Siempre se asumieron como equivalentes. Y acá viene el gran defecto, el gran error, ¿correcto? Sobre la base del cual
lamentablemente, al hacerse equivalentes, no se define muy bien. Y el principal elemento que puede ser diferenciador es respecto a los efectos. Entonces, escuchen bien, por favor, en este sentido. Malicia procesal tiene que ver con respecto de un acto de naturaleza procesal en una etapa de un proceso judicial. En otras palabras, se afecta, se altera, se genera una condición negativa en una etapa del proceso, pero que no provoca la alteración de un resultado. Por ejemplo, señores, si Perú hubiera clasificado el Mundial, correcto, si Perú hubiera clasificado el Mundial y hubiera actuado, pues, como cualquier equipo normal, y no como uno que ha campeonado antes de jugar, correcto, ¿qué hubiera pasado? Que literal, en el mes de noviembre, muchísimos procesos judiciales no se hubieran podido ejecutar porque la mayoría de las personas hubiera optado por ver el partido y no por, ¿qué cosa? Participar en un proceso judicial. Eso afectaría, ¿qué cosa? El desarrollo de las audiencias y por eso es que normalmente ese tipo de condiciones se aceptan, son válidas. En otras palabras, el pedido de reprogramación. Señor juez, solicito la reprogramación de la audiencia que se va a desarrollar en el día del partido porque me voy a enfermar. Oiga, pero está afectando el trámite del proceso. Sí, pero es parte de su derecho. El poder, ¿qué cosa? Dirigir. Recuerden que el proceso civil es un proceso vinculado a la esfera privada. Esto es, sujeto al interés de las partes. Por ello es que normalmente lo que se tiene que asumir, ¿qué cosa es? Un criterio de efecto. Este efecto en el ámbito de malicia procesal nunca involucra una condición negativa, ¿correcto? Podrá provocar alguna referencia que de repente genere alguna situación subjetiva, sí, pero no provoca un cambio en el resultado. En cambio, la temeridad procesal sí es totalmente distinta, ¿correcto? La temeridad procesal involucra la participación no solo negligente, dolosa, con el ánimo de provocar, ¿qué cosa? Un resultado contrario a las evaluaciones formales que validan, ¿qué cosa? Una condición judicial. Por ejemplo, Manuel Bermúdez mañana se presenta ante el juzgado, correcto, y solicita que se le reconozca Inca por ser descendiente de los últimos Incas del imperio, correcto, del Tahuantinsuyo. Un elemento absolutamente inadmisible en cualquier sentido, correcto. Nadie me podrá limitar que yo presente mi demanda, correcto. Probablemente inclusive hasta el mesa de partes me pueda decir, el señor está planteando tonterías, correcto, pero si es que pasa ese filtro administrativo, cualquier juez me diría, usted está equivocado. Pero yo en ese expediente presento pruebas genéticas, presento, ¿qué cosa? Testamentos de los incas indicando, ¿qué cosa? Todo el origen y toda la relación familiar de mis ascendientes, los descendientes de los incas, para poder demostrar mi posición. Y ahí se pueden dar cuenta, ¿qué cosa? Ahí se pueden dar cuenta que esa manipulación de lo que quiero yo demostrar termina por provocar una temeridad procesal. Esa temeridad procesal es perniciosa, es absolutamente negativa y puede provocar la alteración no solamente del proceso, sino de todo el sistema institucional de impartición de justicia. ¿Por qué? Porque está provocando una condición en la cual una persona, ¿qué cosa? Altere a un nivel absoluto, ¿qué cosa? La ejecución de su participación procesal para limitar de forma tal a la contraparte que le pueda ser absolutamente imposible defenderse o cuestionar lo que se está exponiendo. Entonces, ante estas referencias, véase cómo es que se identifica la buena fe procesal, eventualmente la mala fe, correcto, la carga procesal, el concepto de malicia, el concepto de temeridad procesal
Y por eso es que es sumamente grave que la Corte Suprema no lo pueda delimitar correctamente, porque ni siquiera el Tribunal Constitucional le ha detallado más. Es más, en el caso que yo les mencionaba, eh, no existe diferencia entre mala fe y temeridad y malicia procesal. No existe. Y eso entonces nos permite indicar que estamos ante una condición absolutamente muy negativa. ¿Correcto? Todo ello entonces, en esencia, ¿qué es lo que va a provocar? Una situación de fraude procesal. Y esa situación de fraude procesal es negativa, es muy mala, porque puede provocar la alteración de algunas referencias que son institucionales y que van a provocar, ¿qué cosa? La manipulación de cualquier proceso judicial, más allá del contexto, ¿qué cosa? De sus especialidades o del ámbito de su evaluación. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, tomando en cuenta estas referencias, nosotros lo que vamos a evaluar ahora ya es, ¿qué cosa? La atención de algunas respuestas que de repente el público pudiera ejecutar o eventualmente plantear con el mayor de los gustos, esperando que la exposición haya sido de vuestro interés. Muchísimas gracias. Si es que alguien tiene alguna consulta, con el mayor de los gustos. Sí, doctor. De un momento voy a activar el micro o si no voy a fijarme ahorita si es que están haciendo alguna consulta a través del chat. Somos abogados. No preguntas en chat que hablen, porque muchas veces en las preguntas escritas se fundamentan muy poco y no siempre se puede responder qué cosas con la mayor precisión. Mejor que hablen. ¿Cuál es el miedo de hablar? Están en una capacitación, deberían intervenir. Doctor Pablo Bermúdez, muy buenas noches. Le agradeciendo su gentil atención y felicitándole por su distinguida ponencia. Le saluda Cecilia Borges. Yo soy bachiller en Derecho y bueno, obviamente estoy trabajando ya, practicando con algunos coleguitas de mi aula y con algunos abogados amigos. Pero ha ingresado un casito esta semana, doctor, y justamente estaba yo viendo ahí su gran experiencia en el tema civil. De repente no sé si tiene que ver con el tema, pero sí, obviamente por jurisprudencia usted me va a saber aclarar. Mire, el asunto es de que hay una clienta que ha comprado un departamento en una quinta en Girón Ancash, en el cercado de Lima, en el año 86. Lo compró con un contrato privado, sin firmas legalizadas, y obviamente ella viene pagando sus impuestos predial, arbitrios, pero ya en el año 2016 ella digamos, y le cedió o hizo un contrato verbal a una, obviamente ya posesionaria porque está en el bien de ella, pero sin contrato, doctor. Ella le está viniendo pagando la renta mensualmente hasta el mes de junio, pero ya este mes le ha dicho, mi clientita, mi representada le ha dicho, bueno, quiero formalizar el contrato en forma escrita la señora le ha contestado, la arrendataria en ese caso, entre comillas, le ha dicho, muéstrame tu título de propiedad, fin de mes, para yo pagarte
y para firmarte el contrato de arrendamiento. O sea, ya se está poniendo sobre aviso de que no le quiere firmar, más sin embargo, le está viniendo pagando hasta el mes de junio mensualmente la renta en forma de transferencia bancaria, pero ahora mi clienta quiere hacer, digamos, un desalojo porque obviamente ya está como que temerosa de que le haya dicho de esa forma y como ya tiene desde 2016, son ya más de 5 años, son 6 años que está en el inmueble y también, obviamente, mi clienta también es posesionaria porque no tiene inscripción su título de propiedad, solamente es un contrato de compra-venta y el dueño o el vendedor que le vendió a ella, a mi clienta, ya falleció, no tenía hijos, era soltero, ya falleció, no ha hecho sucesión, nadie, y bueno, o sea, no lo ha formalizado a mi clienta, entonces ella también viene a ser posesionaria, mas sin embargo dio un alquiler en renta, pero en forma verbal, tampoco tiene contrato. Entonces, que en este caso, ¿qué procedimiento se podría iniciar, doctor? Por favor, le voy a agradecer bastante. La primera de ellas es, no soy Pablo, soy Manuel. Mucho gusto. Perfecto. Manuel, doctor Manuel Bermúdez, mucho gusto, muy amable, gracias anticipadas. Ahora, pero viene un gran detalle. Fíjese que todo lo que usted me ha detallado es absolutamente ajeno a la intervención de un abogado. Y ese es el gran problema de las personas. Las personas creen que pueden desarrollar sus actividades sin ningún tipo de contratiempos. No es ya una cuestión de buena fe, ya es una cuestión de malicia, ya es una cuestión de... Se clasifica. Por Por sus... favor, si es que alguien tiene el micro prendido, por favor apáguelo. Muchas gracias. Entonces, cuando ya nos damos cuenta de este tipo de situaciones, ¿por qué se han ejecutado? Primero, porque nunca han asumido que iban a pasar problemas. Dos, la gente no actúa de buena fe, la gente actúa torpemente. Esa es la respuesta, ¿correcto? Y disculpen que suene directo, que suene feo, pero en realidad no es buena fe eso. Buena fe es actuar dentro de la ley, lo que significa que si voy a hacer una transferencia, si voy a hacer un contrato de arrendamiento, tengo que tener una asesoría legal. Así sea una asesoría legal mínima. ¿Por qué? Porque primero tengo que garantizarme que pueda, ¿qué cosa? Resolver o atender algún interés, alguna situación que me sea, ¿qué cosa? Favorable. ¿Correcto? El dejar y el estar supeditando alguna situación eventual en el tiempo, 5, 6 años, 7 años después, evidentemente es un acto de negligencia. ¿Correcto? Ahora, los contratos verbales, es cierto, nuestro Código Civil aún los mantiene, aún los considera válidos y son válidos. El gran problema es, ¿qué cosa? La acreditación. ¿Correcto? ¿Y cómo puedes lograr la acreditación? Evidentemente con un elemento probatorio. ¿Y cómo vas a tener un elemento probatorio si es que esto fue verbal? Probablemente, ¿qué cosa? Con los alquileres. Probablemente con el tema de los depósitos. Probablemente con algún tipo de circunstancia de carácter objetivo que pudiera demostrar tus hechos. Pero un momento, eso solamente va a lograr demostrar una parte. En el caso no me quedó muy claro si era alquiler o compraventa. El segundo tipo de condición viene gran referente. ¿Cómo van a comenzar a trasladar como si esto fuera qué cosa? Una situación de repente de traslado, no sé, de alguna revista ya pasada, que ni siquiera tiene valor? Estamos hablando de un inmueble, estamos hablando de un bien, estamos hablando de un elemento de carácter económico significativo. No puede ser posible que sean tan negligentes y que digan, ahora solucionan. Y lo más complicado del caso es que normalmente en este tipo de controversias, el nivel de remuneración que le dan al abogado es sumamente írrito, es bajo. Y lo que generan es muchísima carga procesal para el abogado, porque él debe demostrar y con un bajísimo valor económico. Entonces, en este tipo de circunstancias, cuando llega una persona conscientemente ejecuta actos negligentes, actos contrarios a la buena práctica o a la mínima diligencia para poder demostrar algo,
¿cómo creen que van a poder actuar con sus propios abogados? No les van a reconocer sus derechos. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado porque en realidad la acreditación de todo lo que le va a tener que demostrar a un cliente para defender su derecho es muy elevado, ¿correcto? Y al final, normalmente en este tipo de procesos, ¿qué es lo que hacen las personas cuando ven los honorarios profesionales? Cambian de abogado. Y ese no es un problema del abogado que actuó de mala fe, que actuó de forma temeraria, no. Es un tema del propio cliente que a sabiendas se comporta mal y que se proyecta que va a terminar cumpliendo muy mal la relación porque no va a querer reconocer los honorarios. Entonces ahí, señora Cecilia, tenga mucho cuidado porque en realidad este tipo de situaciones son muy frecuentes en el ámbito del ejercicio profesional. Más aún que usted esté iniciando, es conveniente que usted, por ejemplo, si está haciendo ese nivel de asesoría, le consultaría, ¿usted ya tiene contrato, por ejemplo, de asesoría legal? Podría asegurar que no. ¿Cómo entonces se va a garantizar el cumplimiento de sus propios honorarios? Entonces, la informalidad es un rasgo evidente de todas las situaciones de negligencia judicial. Le agradezco mucho, doctor Bermúdez. Sí, tiene razón usted. Le agradezco mucho porque evidentemente la señora al venir a acercarse a mi persona, bueno, por recomendación de otra amiguita en común, sí, pues ya ha venido ya preguntando a varios abogados y viendo de que no va a haber un resultado positivo, porque ella también adquirió un contrato de compraventa privado, no solamente viene a ser la posesionaria y ella posesionaria le ha dado en posesión, como repito, un contrato verbal a otra posesionaria que ya mantiene 6 años y ahora ya no, ya evidentemente ya no quiere formalizar un contrato por escrito y no hay forma de desalojarla tampoco porque no tiene título de propiedad ni contrato de arrendamiento con firmas legalizadas. Entonces, obviamente no iba a haber un resultado positivo. Ya lo tengo claro, doctor. De todas maneras, muchísimas gracias y estamos en contacto. Muy amable. Gracias. Puta madre, no se le puede sacar, pe. Pendeja la dueña, ¿no? Por favor, tener cuidado con sus audios. Si vuelve a suceder esto, se les va a retirar de la sala. Ok, ahorita voy a activar el micro, doctora Ana. Un momento, por favor. Aló. Sí, se le escucha. Buenas noches, doctor. Quería agradecerle en primer lugar por la ponencia que nos está ilustrando con todos sus conocimientos y quería hacerle una consultita. Mire, yo soy una abogada que recién está iniciando en la parte de litigar y tengo una duda con relación a un casito que se me ha presentado, como usted había iniciado, dando casos similares, ¿no? Sería una impugnación de paternidad, pero como ya ha pasado el tiempo, me parece que iría por una nulidad de acto jurídico, ¿verdad? En el caso de la partida de nacimiento. Pero el detalle está de que es una señora que ha tenido bastantes parejas y bastantes hijos de diferentes parejas. Entonces no le deja tener contacto al padre con el niño, ¿no? Por lo tanto, no le podemos sacar la prueba de ADN al menor. Entonces yo digo, A ver. ¿Usted está defendiendo a quién? ¿A la señora o al presunto padre? al presunto padre, o sea, padre legal, ¿no? Pero parece, él tiene las dudas de que biológicamente no es su hijo. Bueno, lamentablemente tenemos una práctica judicial en la Corte Suprema que si hay una denuncia, una demanda por un tema filiatorio, por un tema de alimentos de una mujer hacia un varón, automáticamente se ejecuta literalmente toda la carga procesal del Estado contra el varón. ¿Correcto? Es automático. Vea usted el proceso de filiación extramatrimonial que se hace en 10 días, ¿correcto? Pero además, recuerde, en el lado contrario, ¿qué es lo que vamos a poder observar? Que si un varón quiere cuestionar la paternidad, no lo puede hacer. Que si un varón quiere ejecutar la prueba de ADN y no tiene contacto con el menor, no importa. Es más, hay práctica reconocida en la Corte Suprema
que lamentablemente no toma en cuenta este tipo de condiciones de negligencia, ¿correcto? Entonces, ahí es muy significativo el poder acreditar. Ahora, el papá podría plantear una impugnación de paternidad, pero aún presentando una prueba biológica de ADN, ¿correcto? Recuerda que eso se convierte en una prueba de parte. El juzgado es el que va a requerir la ejecución de una prueba biológica. Pero como les digo, a nivel de la Corte Suprema, si una mamá impide el contacto del hijo para ejecución de la prueba de ADN, el proceso al final cae en nulo porque nunca se va a demostrar la verdad biológica. Y por lo tanto se mantienen ¿qué cosa? Los alimentos, los derechos de orden familiar y finalmente ¿qué cosa? Una condición negativa para el que presuntamente considera que no es su hijo. Ahora, los temas personales, los temas de carácter sexual,